Y deciros que el Observatorio de Cuidados de Larga Duración es un observatorio global para facilitar el intercambio de conocimiento, para mejorar y fortalecer los sistemas de cuidados. Es parte de la International Long-Term Care Policy Network. Y los objetivos que tenemos es identificar retos comunes, exploración de respuestas de diferentes países, localidades y compartir evidencias y facilitar colaboraciones. Y está abierto a todos, investigadores, personas expertas por experiencia y por profesión. El observatorio se nutre sobre todo de un directorio de expertos, de personas que se han apuntado y estáis todos invitados a apuntaros. Os vamos a compartir el vínculo para agregarse y vamos a con cada actividad que hacemos vamos ampliando este directorio de expertos. Tenemos también una base de datos de proyectos de investigación, una base de datos de publicaciones y recursos y ya tenemos bastantes vídeos de webinars anteriores que hemos hecho. El motor del observatorio son los grupos de interés, como hoy tenemos este webinar es del grupo de interés de cuidados en España y cada grupo de interés organiza cursos a medida, organiza webinars y nosotros también estamos facilitando formación, proyectos y eventos sobre cuidados. Si os queréis agregar a nivel individual, pues es importante hacerse miembro y luego podéis compartir vuestros conocimientos y experiencias. Y os voy a contar un poquito lo que haremos en las próximas fechas. Tenemos un día para nosotros muy importante, es el día 28 de noviembre, donde celebramos el Día Internacional de los Cuidados y Apoyos. Este año el tema es sobre cambiar la narrativa sobre los cuidados y reflexionar sobre mitos y concepciones bastante negativas que existen sobre los cuidados y que entorpecen el progreso hacia la mejora de los sistemas de cuidados. Va a ser un evento que va a empezar muy temprano en Australia y va a terminar en Chile con una última sesión sobre Latinoamérica que va a ser en español por si es de vuestro interés y vamos a compartir también un vínculo sobre cómo agregarse a ese evento. Tenemos una agenda muy interesante, yo creo, para lo que queda de año y principios del año siguiente. Esta semana tenemos otro webinar sobre el manejo de la calidad en los sistemas de cuidados, con un ejemplo de Francia. Estos van a ser en inglés. Otro sobre innovaciones, mirando los retos y oportunidades. Otro sobre el evento que os comentaba de cambiar la narrativa, un evento donde vamos a mirar a diferentes sistemas de evaluar los cuidados en diferentes países, utilizando en este caso métodos económicos. Uno sobre la utilización de la inteligencia artificial en estudios cualitativos, que esto es más metodológico. Uno sobre el impacto de cambios en políticas de migración en el Reino Unido y uno sobre, que yo creo que va a ser también muy interesante y diferente, sobre cómo ser más sostenibles en el manejo de la continencia en los sistemas de cuidados y en los servicios. Y tenemos también uno previsto del grupo de dolor en los sistemas de cuidados. Y ahora sí que ya me queda introducir y dar la bienvenida a los ponentes de hoy. Decir también que hay todo un equipo que está organizando estos webinars y hemos trabajado juntos en crear esta agenda. Y pues primero, la primera ponente que vamos a tener hoy va a ser Maite Sancho, la directora general del Inserso, que nos va a hablar de vivir en apoyos en la comunidad, una mirada desde las buenas prácticas. Luego tendremos a Esther Ortega, que nos va a contar el proyecto de La Regadera, que es un espacio comunitario para fomentar la participación y conexión. Luego nos vamos a ir al País Vasco, vamos a escuchar la estrategia Zaintza Herri Lab, que es impulsando ecosistemas locales de cuidados, gracias a Chanti Moriones y Javier Castro. Y luego el proyecto Biocuidados, con nuevos modelos de cuidado en entornos rurales, con la presentación de Aurelio García Gallego. Y luego Laura Espantaleón del Inserso nos va a ayudar a moderar la discusión. Pues con esto una bienvenida a todos y ahora sí que doy la palabra a Maite Sancho. Maite, todo tuyo.
Buenos días a todas y todos. Es un auténtico placer y sobre todo para nosotras es una satisfacción ver que tantas personas están o estáis interesadas en estos asuntos que nos ocupan y nos preocupan. Bueno, yo creo que seguramente que a todos los presentes y a muchos más, ¿no? Sí me gustaría introducir esto desde el anuncio de que estamos trabajando intensamente y con una resiliencia indestructible en conseguir una colaboración estable con este observatorio y el Inserso y el montar bueno, pues un observatorio español dentro de o del Estado, como queráis o sea más cómodo denominarlo, dentro del observatorio que está liderado por la London School y por Adelina Comas en concreto, ¿no? Esperamos que el año que viene esto esté en funcionamiento y que se pueda convertir en una herramienta eficaz también de personalización en las diferentes comunidades autónomas y territorios. Es decir, que no va a ser un observatorio o una plataforma centrada en la Administración General del Estado, sino todo lo contrario. Va a tener la mirada puesta en el desarrollo del buen hacer que hoy tienen las diferentes administraciones y los diferentes territorios, tanto en iniciativa pública como privada. O sea que creo que puede ser una herramienta de mucho uso para todos y todas los presentes. Estamos casi seguros de que lo vamos a conseguir, aunque por ahora todavía no está, pero bueno, yo ya me atrevo a difundirlo para ver si con eso además no sé a quién, pero presiono más para que esto salga adelante porque creo que merece la pena el trabajar desde esta perspectiva. Estamos trabajando también en el Inserso con el Centro de Documentación, que me imagino que ya la mayoría de los presentes conocéis, que es fruto también de una colaboración con el SIS. Tenemos a Joseba Zaracaín entre nosotros y que también va todo ello, digamos, que dando cuerpo a el trabajo que estamos haciendo desde el Inserso para que realmente el envejecimiento se convierta en referente y en el centro, como también lo ha sido en otros momentos de esta entidad y por lo tanto del resto del Estado, puesto que esta entidad es de todas y todos, ¿no? El hablar hoy de enfoques comunitarios y sobre todo de buenas prácticas, evidentemente yo casi lo único que puedo hacer es presentar o dar paso a las buenas prácticas, porque aquí no hacemos, o sea, que hacemos otro tipo de buenas prácticas como estas que os acabo de contar y unas cuentas más, ¿no? Pero sí que me veo casi obligada y con mucho gusto además por esa obligación de deciros que estamos con la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y que es ahí, en ese marco que ya está en el Congreso y que ya están empezando las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios y demás, y que bueno, pues yo no creo en los milagros, pero si hay que creer, se cree, y a lo mejor pues conseguimos esta reforma de la ley en breve, ¿no? Sobre todo si conseguimos que nuestros representantes políticos miren a las necesidades de las personas y no a sus disputas particulares, ¿no? O territoriales, con lo cual yo creo que igual hasta lo conseguimos. Pero os comentaba esto porque el centro y el marco conceptual que preside esa reforma de la ley, que mucha gente dice, ¿por qué hacéis una reforma si no está cumplida la anterior? Efectivamente no lo está, pero el enfoque del año 2006 y el enfoque de ahora ha cambiado. Y eso es lo que también justifica este título que estamos utilizando aquí y esta socialización de buena práctica en el ámbito comunitario, porque la reforma de la ley pone un énfasis muy claro en una mayor autonomía, en un desarrollo mucho más importante comunitario, mucho menos institucional y, como no, pues en un enfoque centrado en las personas, aparte de otras cosas, ¿no? Pero quizás esos son como los, digamos que los pilares de la reforma que si se aprobase, pues facilitaría mucho más esta mirada hacia lo comunitario
que casualmente es lo que todas las personas, todos los ciudadanos y toda la sociedad en la que vivimos, no solo la nuestra, sino en el ámbito internacional igual, desean. Ya sabéis que llevamos 40 años preguntando a las personas, ¿usted qué le gustaría, aun cuando necesite apoyo, dónde le gustaría vivir? Y la respuesta es contundente, como os podéis imaginar, y además es contundente cuanto más las personas que responden están cercanas a una potencial necesidad de apoyos y cuidados. Es decir, que lo que piensa una persona de 20 años no es lo mismo que lo que piensa una de 80 o de 75, como es normal, por otro lado, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos en la línea de dar respuesta a los deseos de las personas. Yo creo que aquí se van a contar experiencias que personalmente además pues a mí me han interesado mucho y hasta he participado en sus inicios, ¿no? Como es el caso de Guipúzcoa, cuando he trabajado en una fundación allí, ¿no? Por lo tanto, pues claro, no puedo más que de alguna manera dar mayor énfasis a todo lo que tiene que ver con enfoques comunitarios de carácter ecosistémico. No os preocupéis, Javier o Santi, que yo no voy a entrar en los detalles de lo que estáis haciendo, que además ni siquiera lo conozco suficientemente, pero sí en lo que supone el trabajar desde ese equilibrio, estabilidad que supone lo ecosistémico, desde esa delimitación territorial, pero sobre todo también desde esa mirada completamente transversal que exige el enfoque ecosistémico o el enfoque, como queráis llamarlo, ¿no? Local, pequeño o lo que queráis, ¿no? Y donde además nadie sobra. Quiero decir, cuando digo nadie, digo que no sobra el apoyo público, no sobran los servicios sociales, son imprescindibles los servicios sanitarios, pero también las políticas de vivienda, pero también las políticas educativas, pero también el desarrollo urbano, que es absolutamente esencial, porque como bien sabéis, pues el impacto ambiental es determinante no solamente en la salud de las personas, sino en ese equilibrio que tanto deseamos y vemos en algunos territorios y en algunas ciudades y tampoco vemos en otras, ¿no? Con lo cual yo creo que todo ese enfoque, que además es muy rico, pues creo que puede ayudar mucho la mirada comunitaria. Y en esa mirada comunitaria entra también otro elemento que sé que es un elemento a veces hasta disruptivo, que se llaman alojamientos, por no llamarlos instituciones, ¿no? En los enfoques comunitarios no estamos desechando espacios donde las personas van a ir a vivir, especialmente cuando necesitan apoyos y cuidados, pero también pueden ir en otras circunstancias, sino que estamos acercándonos a un replanteamiento, a una reformulación de lo que son los planteamientos institucionales clásicos de grandes instituciones y volviendo o intentando volver a lo que las personas queremos, que es más entornos hogareños, procesos de transformación de las grandes instituciones en entornos más pequeños, en viviendas o viviendas amplias y en una variedad enorme que en este momento se está desarrollando pues en toda Europa, por supuesto en otros países también, y aquí empieza a tomar una fuerza importante. Yo creo que estos son como un poco bases de lo que puede suponer esa mirada comunitaria colaborativa. Insisto que cuando hablamos de mirada comunitaria no solo nos sobra nadie, sino que hay grupos como por ejemplo la acción voluntaria que en este país, bueno, digamos que siempre está como de alguna manera bajo sospecha, pues yo creo que no es posible hablar de enfoques comunitarios si no contamos con el mundo asociativo, con todos los tejidos y redes que tenemos en nuestro entorno cercano y de una manera muy especial con la acción voluntaria, que siempre es colaboradora de los servicios profesionales. Y luego hay otro grupo que para mí es el mayor protagonista, además de las personas que necesitan apoyos y cuidados, que son lo que denominamos últimamente cuidados no profesionales. No me voy a cansar de repetir que cualquier sistema de protección social tiene un grado de respuesta a las necesidades de las personas pequeño. En el caso nuestro, pues yo creo que no supera un 15% de las necesidades de las personas en situación de dependencia.
la siguiente pregunta ya sabéis la respuesta que tiene, ¿no? ¿Y quién hace todo lo demás? Porque de esas hay muchísimas personas que necesitan al menos acompañamiento 24 horas al día y desde luego muchísimas más que necesitan al menos acompañamiento 8 horas diarias. Y detrás ya sabéis quiénes están. Estamos las mujeres, pero las mujeres con una relación mayoritariamente familiar y cada vez también más del entorno relacional, es decir, más amigos, más familiares no directos o no de primer grado y ese tejido que puede tener mucha mejor consistencia en un entorno comunitario. Y en todo ese lío, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos hablando de la presencia de muchas personas, entidades, instituciones muy diferentes que a veces ni siquiera sus objetivos son comunes, pues algo tenemos que hacer para que eso funcione, ¿no? Y yo hasta ahora sigo defendiendo los modelos basados en la gestión de los cuidados o la gestión de los casos. Es mucho más bonito lo de la gestión de los cuidados, que a mí me lo enseñó Adelina precisamente, y creo que ese es un papel esencial que empezamos a trabajar ya hace años, como bien sabéis, en Guipúzcoa y en Euskadi en general, y del que hemos aprendido muchas cosas. No todas buenas, no todos son luces, también tiene sombras y muchas, pero lo que tenemos claro es que tiene que haber un perfil profesional, profesional en este caso, y tiene que ser así, y yo sería partidaria y me decantaría por un perfil profesional público, porque, digamos, para garantizar bueno, pues una cierta equidad en la coordinación y en la provisión de los recursos. Ese perfil yo creo que tenemos que cuidarlo y no lo tenemos suficientemente desarrollado, con lo cual estamos a tiempo para poder avanzar más y cumplir también esto que yo me gustaría que casi se convirtiese en un lema, que es una persona, un plan, no una persona, 7 planes, no, no un montón de herramientas de valoración que esa persona padece en el sistema sanitario y en el sistema social, a veces con un resultado pues, ¿no? Muy pequeño para todo lo que se le somete. Esa persona, lógicamente, haría ese papel de mediación, ese papel de coordinación, ese papel de gestión de los cuidados, siempre al lado de la persona que los necesita, como no, pero realmente escuchándola, realmente teniendo en cuenta sus necesidades. Después están también los intereses de los profesionales, de los no profesionales y de alguna manera mayoritariamente familiares. Pero primero son las personas que necesitan apoyos y cuidados, que como bien sabéis no siempre coinciden las valoraciones y los deseos de esas personas y las de sus cuidadores y cuidadoras familiares en este caso, ¿no? Fundamentalmente. Entonces creo que todo ello es necesario en las figuras profesionales y por lo tanto en el tipo de servicios que se ofrecen, pues ampliaría bastante lo que entendemos por servicios domiciliarios y por asistencia personal. Creo que cada vez, y yo personalmente pues me gustaría, se acercan más esos dos perfiles con una enorme diferencia, que una asistencia personal puede ofrecer un servicio a lo largo de una jornada laboral y un servicio de ayuda a domicilio, como veis y como bien sabéis, tiene un máximo de 94 horas mensuales en un grado 3, con lo cual el tipo de apoyo que puede dar es excesivamente reducido. Pero ese papel de coordinación podría ampliar y multiplicar todos esos tiempos de acompañamiento que las personas necesitan. Una gestora de cuidados no es solamente una coordinadora de las prestaciones que proceden de la ley de dependencia, es una coordinadora pero identificadora y también yo diría que investigadora de todas las posibilidades que hay en determinado territorio que puedan ayudar y que puedan apoyar a la atención digna de esa persona,
puedan también controlar, digamos, porque también es importante a veces controlar cuando hay un grupo amplio de potenciales instituciones o personas que van a apoyar, que van a ofrecer apoyos, pero luego también tiene un papel mediador importantísimo que quizás no tenemos formación suficiente para estos roles, ¿no? Ese papel mediador, que a veces es una especie de coach que intenta minimizar tensiones que se producen entre los responsables de los cuidados y entre las personas que los necesitan, yo creo que es una de las facetas casi diría más importantes que puede cumplir este perfil profesional. Es lo mismo que, no es lo mismo, pero quiero decir que puede proceder del sector sanitario, del sector social. Eso está muy relacionado directamente con la complejidad de cuidados que necesiten las personas y también con la estructura de provisión de cuidados que tienen los diferentes territorios y las diferentes experiencias y ayuntamientos, ¿no? Pero lo que sí que hace es optimizar realmente las soluciones que ofrecemos a las necesidades y luego construir esa cultura de la atención que esté adaptada también a la idiosincrasia del entorno donde estamos, ¿no? Y creo que esos son papeles y roles muy importantes, además, lógicamente, del conocimiento de los recursos, de la distribución adecuada de esos recursos y demás. Pero yo creo que ahí es uno de los temas que tenemos bastante pendientes en general en el Estado y que deberíamos de ahondar un poco más pensando en una sociedad que va a intentar acoger a las personas, cualquiera que sea su necesidad de apoyos y cuidados, en el entorno en el que han vivido, que claro, suele ser el entorno que desean. Y esto es mucho más complejo que el ofrecer servicios domiciliarios o instituciones, que es a lo que estamos acostumbrados y nos liberamos de todo lo demás, que es un follón. Es verdad que es un follón, pero creo que merece la pena hacer ese esfuerzo y en ese sentido, pues innovar, que para eso están también las experiencias que nos vais a contar ahora, para lograr que las personas estén mejor donde quieren estar y no donde no quieren estar, ¿no? Creo que esto ya ha llegado el momento. Yo estoy súper contenta de poder empujar este momento y este cambio cultural, porque sí es un cambio cultural. Y cuando hablo de todas, pues como bien sabéis, esto exige también un esfuerzo importante en el entorno comunitario para que las personas en situación de dependencia o de discapacidad, pero hago énfasis en las personas en situación de dependencia que lo tienen generalmente más difícil, sean incluidas en los entornos comunitarios, en los entornos sociales, en las redes, en todo, ¿no? Sean uno o una más. Esto es un objetivo muy ambicioso, pero yo creo que tenemos que trabajar hacia ahí e ir poniendo las herramientas de y construyendo hacia ese modelo y no hacia el de la segregación a través de una institución donde las personas no les queda más remedio que ir allí y todo está decidido antes de que esas personas entren por esa puerta, que además sale muy poco de esa puerta, escandalosamente poco. Con lo cual, pues bueno, yo quería dejaros un poco esta especie de marco de comentario de hacia dónde vamos y también hacia dónde va esta reforma de la ley que nos está costando mucho trabajo y que todavía, pues como bien podéis imaginar, pues tenemos muchísimas incertidumbres de que esto pueda ser realidad, pero por lo menos que sepáis que merece la pena realmente trabajar, o al menos yo así lo creo, y esta institución también, trabajar por una vida mejor para todas y todos los que estamos aquí, además de nuestras madres, padres, familiares. Pero a nosotros, a mí la primera, evidentemente, pero a nosotros también llegará el momento en el que podamos y en la que si tenemos respuestas a las necesidades, pues vamos a vivir mejor. Así que brindaremos por vivir mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite, por esta fantástica introducción y poner el marco del tipo de iniciativas en la práctica que vamos a escuchar ahora. Y es un placer invitar a hablar a Esther Ortega del proyecto de La Regadera.
Hola, bueno, voy a intentar compartir la pantalla sin que tenga problema. A ver, ¿la veis? Sí, La vemos y sí, perfecto, sí. Vale. Bueno, yo pues, sobre todo quería daros las gracias por estar en esto, ¿no? Tanta gente que sentimos de alguna manera que algo más tenemos que hacer, ¿no? Que no es suficiente con lo que estamos haciendo y que reconocemos que, bueno, yo para un poco para que me ubiquéis, vengo trabajando desde hace 30 años con personas con discapacidad intelectual en servicios prestadores, o sea, en agencias prestadoras de servicio para las personas con discapacidad, que tradicionalmente nuestra forma de trabajar fue recoger a todas las personas de sus casas, de sus barrios y llevarlas a a un edificio, ¿no? Y entonces allí, pues lo que hacemos es, lo que hacíamos era intentar generarles la mejor atención. Esto, que fue un avance en su momento y de lo que no es una cuestión de renunciar a ello, o sea, de sentirnos mal por ello, ya sabemos que es una cosa que podemos hacerla mejor, ¿no? Que eso fue lo que hicimos en un determinado momento y estuvo bien, pero ahora necesitamos como seguir avanzando en ese modelo. ¿Y por qué necesitamos seguir avanzando? Porque hay razones técnicas que nos dicen que la vida de una persona no depende tanto, de una persona con discapacidad no depende tanto de su discapacidad, sino va a depender de sus vínculos, de sus relaciones. Entonces, si generamos espacios segregados donde juntamos a todas las personas con discapacidad intelectual por motivos de discapacidad, los vínculos, las relaciones, las posibilidades de descubrir cosas siempre están mucho más limitadas. Entonces, necesitamos esa relación en la comunidad, ¿no? Por razones económicas, porque estamos llegando a situaciones donde necesitamos cambiar el concepto y por razones éticas, porque ya sabemos que lo podemos hacer de otra manera. Entonces no podemos seguir trabajando de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? Que necesitamos buscar esa diversidad, esos espacios donde la diversidad es lo que nos ayuda a encontrar las mejores soluciones. Y eso ocurre en una comunidad, no en un servicio segregado. En un servicio segregado normalmente es más de lo mismo. No tenemos esos enfoques diversos, ¿no? Maite también apuntaba, necesitamos generar vínculos y relaciones desde muchos ámbitos distintos para estos cuidados, para estas relaciones de las personas con discapacidad y de todos en la comunidad. Vínculos que vienen desde lo económico, que vienen por pagos directos, pero también vienen por pagos diferidos con los impuestos, pero también vienen desde el intercambio y también vienen desde la donación, desde el regalo, ¿no? La posibilidad de generar esos apoyos, ¿no? Entonces, como sabemos que esto se puede hacer, no nos necesitamos seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, yo ahora os quería compartir qué es lo que ha pasado con la regadera. Desde este sitio, nosotros lo que hemos dicho es, tenemos que seguir investigando esto. No lo compartimos como esto es lo que hay que hacer, ni mucho menos, sino esto es lo que estamos investigando con nuestras luces y nuestras sombras, intentando que nuestro trabajo sea construir esas comunidades que funcionan bien para todas las personas. Ya no nos interesa tanto generar servicios específicos con mucha calidad técnica, sino generar esas comunidades. Y esas comunidades necesitan ser activadas, necesitan ser cuidadas para que esto se dé. Esto nos lo decía hace muchos años John O'Brien, que nos decía, no es mejorar la vida de esa persona, sino es mejorar, elevar el nivel de conciencia sobre una comunidad para que acoja a todas las personas, ¿no? Entonces, ahora nosotros lo que estamos haciendo es este trabajo, ¿no? Entonces partimos de una hipótesis. Decimos, si nosotros fuéramos capaces de activar las relaciones y los vínculos en una comunidad, las personas de esta comunidad vivirían más seguras, tendrían mayor bienestar, serían más creativas y serían más ricas. Entonces, esto es lo que hemos, durante este tiempo, estamos hecho. Abrimos este espacio de la regadera, que es un espacio enclavado en el casco histórico de San Lorenzo del Escorial, en enero del 2025, ¿no? Abrimos este espacio y lo que nos propusimos es un espacio donde cualquier vecino o vecina puede compartir su conocimiento, sus habilidades o sus curiosidades. A nadie se le paga por compartir el conocimiento ni nadie paga por compartirlo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es un foco para activar, para vincularnos, para reconocernos desde la habilidad, ¿no? Entonces, en estos 10 meses han pasado por la regadera más de 1.200 personas. Esto nos ha sobrepasado en el sentido de la expectativa que teníamos de generar este espacio. No sabíamos que esto podía ser tan
sentido con tanta necesidad, porque si no la gente no vendría, ¿no? Entonces, algo está pasando en este momento donde la gente necesita el contacto físico, necesita encontrarse con un otro para un poco ir solventando esas situaciones de malestar. En lo que llevamos de tiempo se han hecho más de 187 propuestas vecinales. Esto significa que cualquier persona que tiene algo que compartir, que es una premisa de las que nosotros trabajamos, es todo el mundo tiene algo que pueda compartir. Otra cosa es que no todo el mundo tiene la valentía de compartirlo, pero también nuestro trabajo es dar confianza a ese compartir. No nos hace falta ser de la NASA, tenemos mucho conocimiento en un territorio para que sea compartido, ¿no? Entonces, aquí ha habido propuestas de todo tipo, hablando de historia, hablando de gastronomía, hablando de agricultura, hablando de ciencia, hablando de literatura, de arte, de cuidados, de acompañar la muerte, de un montón de cosas. Cada vecino o vecina propone de lo que quiere hablar. Entonces es un espacio donde nosotros no programamos lo que se va a generar, sino es la ciudadanía desde su conocimiento va generando los contenidos, ¿no? Entonces, en esos contenidos también hicimos un festival vecinal, que fue el primer festival vecinal que hicimos en mayo, que hicimos coincidir los aireas, que los aireas son espacios que hemos generado desde hace ya 12 años con la Fundación Inclusión y Apoyo a Procor, juntando a personas diversas para pensar qué es una buena vida. Y entonces estos congresos los juntamos con el espacio, con el festival vecinal, donde desde la competencia, la habilidad y la calidad de cualquier persona se generaba un valor, ¿no? Entonces, estos fueron imágenes del festival donde estuvimos trabajando. Entonces, una de las cosas que es importante es decir, ¿cómo lo hemos hecho? Perdonadme, que es que, o sea, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Que tengo a los vecinos en la puerta y no entiendo por qué no estoy abriendo, pero estoy aquí con vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Wait a minute. Intentamos atender la riqueza, no la necesidad. Y esto es una cosa que aprendimos y fue muy interesante, que si nosotros como convocamos un espacio abierto sobre qué es lo que necesita la gente, rápidamente nos llenamos de una necesidad inmensa y luego no tenemos con qué responder. Entonces, nuestro trabajo ha sido al revés, es decir, ¿cuál es la riqueza que tenemos? ¿Qué es lo que hay aquí en este territorio con valor? Y a partir de ahí hemos ido contestando, ¿no? No sé si esto se entiende, si no lo hablamos más tarde. Otro de los trabajos nuestros significa hacer visible lo invisible. Hay un montón de vínculos, de relaciones, de posibilidades que emergen y el trabajo de la regadera es intentar aflorarlos, es simplemente dejar que crezca lo que ya existe, ¿no? Buscando la diversidad. Estamos en momentos de polarización donde enseguida todo el mundo quiere etiquetar lo primero que aparece, ¿no? Entonces, nuestra idea es trabajar desde esa profunda diversidad. Todo tiene acogida, todo puede darse, que es un espacio donde sostenemos el disenso de una manera como muy creativa y muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces son espacios donde tenemos la agenda abierta porque van pasando muchas cosas que no podemos planificar, pero tenemos que estar atentos a lo que ocurra, ¿no? A lo que va ocurriendo en el vecindario, con unos vecinos, con otros. Generamos esas conexiones y cuidamos los vínculos y las relaciones. Entonces, en este trabajo, una de las cosas importantes es lo de no tener prisa, ir dejando que las cosas vayan dándose poco a poco sin forzar, porque es como, nosotros hemos trabajado mucho con la metáfora de la naturaleza y es una planta, tú no la puedes estirar, pero sí puedes generar las mejores condiciones para que eso ocurra. Y desde nuestro punto de vista, el desarrollo comunitario tiene que ver con eso, como cuidar todo lo que se necesita para poder crecer, ¿no? Esa mirada apreciativa es saber que cualquier persona tiene algo con lo que puede contribuir, ¿no? Esta mirada de riqueza y de contribución es lo que nos va a hacer posible luego responder a las necesidades de cuidados, las necesidades de vínculos, de relación. Si este trabajo previo no lo hacemos, la otra posibilidad se nos queda, o sea, nos quedamos sin aire, sin posibilidad de responder, ¿no? Y luego cultivar la confianza. El tema de trabajar la confianza, de lazos de confianza, la confianza es un poder económico brutal. No sé si esto tiene sentido así dicho, pero si se generan lazos de confianza, se genera una riqueza que puede hasta cuantificarse económicamente de los ahorros que supone tener lazos de confianza a no tenerlos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que si hemos empezado
todavía no hemos terminado la investigación, que termina en enero, pero sí que estamos viendo que las personas se están encontrando más seguras, se han dado situaciones de dificultad, de enfermedad, que han sido resueltas por los lazos de conexión que existían en la regadera. Hay un mayor bienestar en el sentido que se han activado determinadas propuestas de bienestar físico, de bienestar emocional, que se han intercambiado entre los vecinos y las vecinas. Ha habido propuestas mucho más creativas de utilizar los propios recursos de otra manera y generar mayores conexiones, y las personas han generado incluso más riqueza hasta económica, en el sentido que ha habido propuestas económicas de apoyo y trabajo mutuos de unas personas con otras, ¿no? De intercambio. Entonces, solo por terminar, uno de los aprendizajes que estamos viendo, o sea, es como que cuidar es algo vital para la vida, pero que el cuidado, nosotros estamos trabajándolo desde el cuidado a todas las personas durante todo el tiempo y a todo el entorno. No solo la mirada de cuidado tiene que ver cuando ya tengo una situación de dependencia muy grande y es la persona cuidada y la cuidadora, sino que cuidar tiene que ver con algo mucho más holístico, donde todos podemos ser cuidados y cuidadores, ¿no? Entonces, esto es verdad que hay momentos donde el cuidado es muy intenso y donde el rol de cuidadora es muy, abarca mucho tiempo del día, pero nosotros queremos abrir ese concepto para cuando luego lleguemos allí, ¿no? Entonces, el tener la conciencia de que nos estamos cuidando, cuidamos, nos cuidan como parte fundamental y central de los vínculos y las relaciones. Otra cosa que hemos advertido aquí es que hay veces que el respeto sufre un poco cuando estamos cuidando, ¿no? Necesitamos mantener el respeto todo el tiempo de la persona cuidadora y del cuidado, ¿no? Y esto no tendría tiempo para explicarlo, pero sí se han dado casos muy concretos o situaciones donde hablándolas luego comunitariamente hemos visto maneras de generar mayor respeto, ¿no? El hecho de que yo tenga que ser etiquetada como una mujer en maltrato, como una mujer en adicción, con una mujer con enfermedad mental o con discapacidad o no sé qué, esa propia etiqueta para poder acceder a un determinado servicio a veces es algo que puede ser hecho de otra manera. No sé si con esto me explico. Entonces, estos espacios no etiquetan pero sí reconocen que hay una necesidad y entonces esa necesidad puede ser atendida de otra manera, porque a veces las necesidades de cuidado van increciendo, ¿no? Entonces, si son como abordadas en un determinado momento, puede que no lleguemos a otras determinadas situaciones, ¿no? Y esto es lo que nos interesa, esa parte holística del cuidado y esa parte de proximidad. Una cosa que hemos aprendido cuando nos hemos cruzado Madrid trabajando es que perdemos mucho tiempo, perdemos mucha energía y luego perdemos mucha información y posibilidad de mirada. Cuando conocemos profundamente nuestro contexto local, podemos descubrir dónde están muchas de nuestras posibilidades que si no es local, este cuidado, estas relaciones de proximidad nunca van a poder aparecer, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de proximidad también es una de las cosas que estamos viendo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Termino aquí, que no quiero comerme el tiempo de nadie. Muchísimas gracias. Estamos simplemente investigando, tirando para acá. No sabemos, o sea, muchas veces, o sea, necesitamos la ayuda de una comunidad entera para saber cuál es el mejor camino a seguir, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther, y vaya proyecto. Vamos a coger las preguntas al final para tener tiempo de hacer todas las presentaciones, pero ya hay algunas en la chat y si queréis añadir más, por favor, luego Laura nos va a moderar el tiempo de preguntas y respuestas. Y ahora es un placer presentar a Shanti Moriones y Javier Castro de la Diputación Foral de Vizcaya, de Guipúzcoa, perdón, que nos van a Cuidado, presentar. Vaya fallos. cuidado. Sí, sí. Yo creo que es el miedo de hacer lo que me ha hecho decir. Nos van a presentar la estrategia Sainza RILAB, impulsando ecosistemas locales de cuidados. Y os voy a ayudar yo con compartir la pantalla. Sí. Si quieres, bueno, ¿lo vas a hacer tú, Sí, Adelina? sí, sí, sí. Si Vale, vas diciendo el siguiente, yo te voy siguiendo. Sí. vale. ¿Lo veis? No, No, ahora sí. ahora Sí, sí. vale. Eh,
Pues si quieres, llevamos bastantes años, yo creo que desde el año 2019, impulsando esta iniciativa, estrategia de los ecosistemas locales de cuidados, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, basándonos un poco teniendo en cuenta dos enfoques y dos parámetros. Uno es la agenda de cuidados y políticas sociales del departamento en el horizonte 2030, donde nosotros decimos que es la década en lo que vamos a necesitar para transicionar en el modelo de cuidados del territorio, y en esa transformación hay como tres ejes: la personalización, la coordinación y el cuidado comunitario. Esto es importante porque es la agenda del departamento, junto con el plan estratégico de la Diputación Foral de Guipúzcoa para un horizonte 24-27, el que nos pone un poco el marco y nos indica por dónde tenemos que ir transformando el modelo de cuidados en todo el territorio. La agenda, al final, es más dinámica que lo que tradicionalmente podemos entender como un plan estratégico, que está delimitado a las acciones, a los objetivos, a las métricas, y la agenda permite en todo momento cambiar o adaptarse a las necesidades de forma más práctica y más rápida. Porque estamos en una sociedad continua de cambio y casi los planes que se diseñan por parte de las administraciones, aunque somos parte de una administración a medios, largos plazos, son difíciles de ejecutar y luego son difíciles de cambiarlas o de cambiarlos durante la fase de ejecución. Pasa, si quieres, Adelina. Al final, los ecosistemas locales de cuidados están pensados en 4 líneas de intervención: la promoción, ¿vale? La prevención, la intervención y la evaluación. Nosotros nos hemos dado cuenta, después de que varios proyectos en diferentes ayuntamientos, municipios de Guipúzcoa estén trabajando en esta línea de los ecosistemas, que todos están respondiendo a una especie de modelo en donde la promoción, la prevención, la intervención y la evaluación se está dando con diferentes niveles de intensidad. Al final, los ecosistemas, el impulso y la estrategia de los ecosistemas locales de cuidados nace de una iniciativa exclusivamente, vamos a decir, foral. Nace un poco de la reflexión, de la experiencia que venimos recogiendo en los diferentes ayuntamientos. Y fruto de esa experiencia, de ese aprendizaje, nosotros vamos dibujando esa estrategia de impulso de los ecosistemas locales de cuidados. En la parte de promoción hay una parte de sensibilización. En la parte de prevención está toda la parte de anticipación a posibles situaciones. Cuando hablamos de que las personas queremos que se mantengan en casa, el ecosistema local de cuidados lo que hace es se centra fundamentalmente en que esa persona, mientras esté en casa, reciba los apoyos comunitarios por un lado y los apoyos institucionales por otro, y apoyos privados para que esa persona pueda estar en casa. Y la clave del ecosistema es que esas personas que están trabajando en diferentes entidades, tanto públicas como privadas, se coordinen para que su intervención a la hora de favorecer que esa persona siga estando o pueda permanecer el máximo tiempo posible en su casa, garantizando, por supuesto, un nivel de calidad de vida adecuado. Estas personas se coordinen, ¿vale? Se coordinen con la persona en el centro y comparten la información necesaria para que esto funcione como un ecosistema.
Los ecosistemas, con la dimensión que tenemos ahora en el territorio, están muy localizados en los servicios sociales, en las entidades de voluntariado que trabajan en los servicios sociales o para los servicios sociales, y las entidades privadas que están prestando servicios, y nos está costando un poco más llevar a este enfoque ecosistémico a otras partes del municipio, pues las actividades culturales o las actividades deportivas. Pero bueno, en esa vía estamos. Luego estaría la parte de intervención donde nosotros establecemos que la personalización y la coordinación son claves entre todos los agentes que participan en el ecosistema, y en todo momento nosotros estamos pensando en que tenemos que hacer un seguimiento pormenorizado de qué es lo que está pasando. Y para eso tenemos una monitorización y tenemos una evaluación. Adelina, si quieres me puedes pasar. Vale. Todos los ecosistemas nos estamos dando cuenta de que hay una especie bueno, hay un itinerario y hay unas fases que se están dando y que entendemos que se tienen que producir en todos los ecosistemas. Hay una fase de gobernanza donde a nivel institucional se tiene que impulsar el ecosistema a nivel municipal, y es el municipio el encargado de determinar qué agentes configuran ese ecosistema y entre todos organizar la gobernanza del ecosistema. Luego hay una fase de exploración porque después de un diagnóstico siempre hay un proyecto innovador en torno a los cuidados, en torno a mantener las personas el máximo tiempo posible en sus casas, o en torno a la detección de situaciones de soledad no deseada, o en torno a la valoración de la fragilidad en determinadas situaciones. Cada ayuntamiento, cada municipio pone el foco en qué problemática quiere resolver a través del ecosistema. Esa es la fase de exploración, de diagnóstico. Hay una fase de experimentación donde el proyecto se pone en marcha, donde tenemos resultados, donde tenemos objetivos, donde las personas contamos con las personas destinatarias y trabajamos con ellas. Hay una fase de evaluación. En todos los casos, los ecosistemas tienen que ser evaluados en cuanto al impacto que estamos consiguiendo en la calidad de vida, que esto es importante, yo creo, reseñar, porque nos centramos en medir cómo se mide el impacto que tienen cada uno de los servicios, cada una de las actividades comunitarias que se están produciendo en torno a esa persona, y tenemos un resultado y podemos trabajar con ese resultado en el impacto en la calidad de vida que tienen las personas y que tienen los ecosistemas en la calidad de vida de las personas. Y luego esto se empezó en un municipio, en Pasaia, un municipio pequeño de Guipúzcoa, pero se está extendiendo a otros municipios del territorio y que ahora más o menos serían unos 30 municipios los que están impulsando esta estrategia. Adelina. Vale, y yo si quieres, no sé si Javier está conmigo y Sí. nos podríamos un poco repartir el trabajo. Javier lleva como investigador en esta estrategia, colaborando en el impulso, la monitorización, el diseño de los ecosistemas desde un inicio. Y si quieres, pues tú seguir en esta segunda fase, si te parece, Javier. Sí, sí, perfecto, Santi. Bueno, gracias por la invitación y encantado de estar aquí, ¿eh? Bueno, pues como los ecosistemas tienen muchas facetas y está la parte institucional, de coordinación institucional, etcétera, que Santi un poco comentó, y voy a focalizarme en la parte de cuidado comunitario. A ver, hay una cuestión entre la década del 90 y los 2000, se hablaba mucho de servicios integrados, ¿no? Y la idea del servicio integrado tiene que ver con integrar salud con sociosanitario, con servicios sociales. La idea de ecosistema
hace la referencia esta a la metáfora biológica, ¿no? Tenemos ranas, mosquitos, ¿no? Es decir, donde todo el mundo participa, donde se amplía el proceso de participación en el ecosistema, si el ecosistema incluye a las personas, incluye a las familias, a los profesionales, incluye a la comunidad, a diferencia de este enfoque más de sistemas integrados, ¿no? Entonces, en el ámbito de la comunidad, lo que tenemos como tema central es que entienden los cuidados, el ecosistema entiende los cuidados como no solo como una responsabilidad individual o familiar, sino también como un bien común. La idea del bien común es clave en la comprensión de lo que es el ecosistema. La próxima, la próxima. Entonces, este concepto de bien común. Adelina, si puedes pasar a la próxima. La segunda dimensión del ecosistema, desde el punto de vista comunitario, tiene que ver con esta idea de lo local, lo que recién comentábamos, ¿no? Se comentaba, lo local es clave. Y por tanto hay una apuesta importante porque Diputación impulsa en acuerdo con los propios ayuntamientos el desarrollo de lo local, la proximidad, las redes de proximidad, los sistemas de confianza tienen que ver básicamente con lo local. Es difícil construir relaciones de confianza globales. Entonces, aquí están las redes sociales, las redes vecinales, como el caso que se estaba comentando recién. Los recursos públicos y comunitarios están disponibles, es decir, son dos formas de combinar estos procesos y también es más fácil identificar las necesidades de las personas y sobre todo porque en el caso de Guipúzcoa hay una diversidad muy grande a nivel territorial. La zona costera no es igual que el centro y así, ¿no? Entonces tenemos especificidades que hay que atender y esta es una lógica que atiende a lo local. La próxima, Adelina, please. La tercera cuestión del ecosistema tiene que ver con la participación en la co-creación. Es decir, que hay procesos participativos y para esto, por ejemplo, los ecosistemas, de manera ahora experimental lo estamos haciendo, tenemos paneles de personas usuarias, paneles de personas cuidadoras y paneles de personas profesionales dentro del ecosistema, en donde se estructuran distintos tipos de procesos participativos. No todos participan de lo mismo ni en la misma intensidad. Y también tiene que ver con la idea de impulsar, digamos, que las personas puedan codiseñar parte de las políticas. El ciclo de políticas entra también a diseñarse dentro de la lógica del ecosistema. Entonces se va rompiendo esta lógica, ¿no? Vertical y el ecosistema tiende a ser horizontal, ¿no? Aún todavía mantenemos cierto liderazgo institucional, pero la tendencia del ecosistema, en el horizonte del ecosistema, es ser más horizontal. En la próxima diapo. No hay manera de pensar lo comunitario sin pensar la cuestión de la innovación. Y aquí la innovación social tiene mucho, mucho peso y el vínculo es entre innovación social, es decir, repensar el sector público que acompaña, financia, etcétera, pero también la parte de cómo se experimenta, cómo se testean nuevos procesos y donde digamos, se discuten y se testean y se evalúan las innovaciones. Aquí nosotros sí hacemos una distinción entre gestor de casos y gestor de cuidados, porque el gestor de casos tiene que ver con la personalización, cómo se gestiona un caso y se personaliza. La gestión de cuidados es cómo se gestiona el ecosistema. Para decirlo pronto, la gestión de casos es cómo cuidar en comunidad y el gestor de cuidados es cómo cuidar la comunidad. Cuidar la comunidad es importante porque es cuidar el sistema de relaciones. No son las personas, son las relaciones las que importan en él. Y el gestor de cuidados es aquel que se ocupa de esta mirada global y para ello, bueno, Santi comentaba, la fase de gobernanza tiene grupos motores, tiene paneles de personas familiares y profesionales que trabajan en ello y por tanto es cuidar la comunidad, ¿no? La próxima, voy un poco rápido para entrar Sí. al debate, ¿no? En la próxima diapo. La sostenibilidad y la equidad. Bueno, aquí en la sostenibilidad es importante porque se entiende claramente que los servicios públicos tendrán un problema a largo plazo. Necesitamos ampliar el sistema, ampliar la comunidad, la participación, el autocuidado, las redes comunitarias, las redes vecinales, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con esta lógica de la prevención. La promoción y la prevención a largo plazo son más relevantes y son más ahorradoras de recurso público que la propia intervención, ¿no? Entonces eso lo tenemos súper claro, pero bueno, eso es la cuestión, es cómo cuidas a la comunidad y cómo construyes comunidad, es un poco.
cada ayuntamiento, cada entorno tiene un modo distinto de construir comunidad. Por eso los ecosistemas son dispersos, son capilares. Por eso no es solo la Diputación que tiene una estrategia, sino que es una capilaridad lo que importa, ¿no? Y lo que tenemos como clave es un hub de escalado que es aprende de las experiencias y tiene una red de aprendizaje entre esos municipios. Hemos ya hecho como 6, 7 encuentros en donde se intercambian experiencias entre municipios, porque no es lo mismo como lo hace uno y como lo hace el otro, ¿no? Tienen recursos distintos, tamaños diferentes, culturas distintas, etcétera, ¿no? Guipúzcoa es pequeña, pero es muy diversa. Ujú. Y la próxima, la próxima, Si quieres, ahora te Javier, digo, aquí sí, te doy paso. Aquí el me tema, dejas, el no, tema, porque sí, sí, te dejo, Shanti, sí, dame un segundo, termino la idea. vale. La cuestión es cómo construir comunidad y la parte de la tecnología es una parte clave. Y entonces ahora Shanti iba a comentar lo que hemos llamado Zaintza Gunea, que es una plataforma federal de datos. Y bueno, Shanti comenta la parte de cómo conectamos a las personas, ¿no? Sí, es importante esta parte porque nosotros nos dimos cuenta que era necesario una tecnología nueva para que diese soporte a este nuevo, a esta idea, a esta estrategia de los ecosistemas locales, porque claro, no nos valía lo que tradicionalmente nosotros desarrollamos a nivel de administración, como puede pasar en todo el estado. Entonces dijimos, tenemos que tener una tecnología para que nosotros, los agentes de todos los agentes de los ecosistemas, pueden compartir información de forma segura, de forma legal, de forma trazable, ¿vale? Y que eso sea adaptable a cada uno de los ecosistemas, ¿vale? Si quieres pasa a la siguiente. Vale, a la siguiente, eso es. Entonces, lo que nosotros hemos creado con la ayuda de nuestros servicios informáticos, ICE, es una plataforma federada de datos donde todos los agentes que intervienen en el ecosistema comparten información. Nosotros hemos creado, vamos a decir, la tecnología es la red de autopistas que permite que diferentes agentes públicos y privados comunitarios compartan la información necesaria para mejorar la atención de esa persona, ¿vale? Porque tenemos los mismos usuarios, el agente que está trabajando en el municipio, nosotros como institución que valoramos la dependencia, el servicio de salud porque le está teniendo, porque está enfermo esta persona. Entonces, nosotros tenemos la autopista, hemos creado la autopista y si quieres pasa a la siguiente, Adelina. Y esta es la base tecnológica, está basada en una tecnología Big Data, hay una gobernanza del dato, los datos son federados, esto es importante, y son soberanos, son confiables, son legales y son seguros. Cada entidad mantiene la propiedad sobre sus datos. Nosotros lo que creamos es una pasarela, una autopista que permite que determinada información en un momento determinado esté disponible para la persona que está trabajando como agente o la persona que está trabajando como técnico en el ayuntamiento. Y es federada porque todas las entidades que compartimos la información lo hacemos de forma altruista y voluntaria. Es decir, yo comparto este dato que te interesa a ti porque necesitas este dato para mejorar tu atención. Y todo esto está pues, dentro de un código ético de la Diputación Foral de Guipúzcoa para todo el tema del tratamiento y utilización de datos y de la inteligencia artificial. Y yo creo que con eso, no sé si nos pasas a la siguiente, Adelina. Y bueno, sobre la síntesis, nosotros entendemos que los cuidados comunitarios son un modelo de innovación social que combina participación ciudadana por un lado y corresponsabilidad institucional por otro, y también con responsabilidad comunitaria y un arraigo muy local. Es decir, todos los ecosistemas son a nivel local. Podrían ser, tenemos alguna experiencia de que hay estrategias comarcales, pero nos parece más difíciles de llevar adelante. Y
no sustituye a nuestras obligaciones como servicio público. Lo que sí hacen es completar, ¿vale? Creando redes de apoyo y redes comunitarias para fortalecer lo que nosotros estamos haciendo, los servicios sociales de base y de secundaria están haciendo. Y hasta ahí yo creo que nos hemos pasado, pero bueno. Ah, Creo que es una experiencia muy interesante. Muchas gracias por compartir y por darnos una buena visión de cómo funciona y de lo que hay que pensar cuando se está creando un sistema así. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Aurelio García Gallego, que nos va a hablar del proyecto Biocuidados, un modelo centrado en la persona en entorno rural. Muy bien, pues nada, un placer. Espera un momentito, comparto pantalla. Vale, ¿la veis? Sí, la vemos bien. Vale, genial. Bueno, pues lo primero de todo deciros que yo estoy disfrutando un montón porque estás aquí en el día a día trabajando y viendo cómo resolver retos, ¿no? Y bueno, es lo que tienen los procesos de innovación y la innovación social y la innovación compartida, ¿no? Que al final vas viendo réplicas de esos conceptos llamados de una manera o de otra, pero que yo creo que el fondo es el mismo, ¿no? Y que estamos ahí como descubriendo cada uno de estos elementos y viendo cómo los vamos moldeando, cómo les vamos dando forma y cómo los vamos descubriendo, ¿no? Y bueno, os vengo a contar un proyecto que es Biocuidados, que tuvimos, yo creo que, bueno, el mérito y la suerte de poder ser elegidos dentro de la convocatoria de los fondos Next del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que nos ha permitido aprender un montón de cosas y también descubrir cosas que teníamos y que no sabíamos, ¿no? Y que venimos bueno, con todas las ganas del mundo para compartirlas, ¿no? Un momentito, a ver si puedo. Vale, sí, genial. Bueno, lo hemos titulado, porque el proyecto es así, Nuevos modelos de cuidados prestados en la comunidad, que bueno, ya estamos hablando de comunidad, centrados en la persona, por supuesto, pero también un poco con el matiz y la importancia de los entornos rurales. Creo que los entornos rurales tienen mucho que enseñarnos cuando estamos hablando de trabajo comunitario, ¿vale? Porque tenemos unos entornos que son algo diferentes a los entornos urbanos y que creo que por primera vez tenemos unas ventajas competitivas en positivo en el medio rural respecto al mundo urbano con estas cosas. Lo hemos desarrollado a través de una entidad que es COCEDER, Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Ha sido un proyecto desarrollado en todas esas comunidades pintadas en verde y concretamente en 18 territorios rurales, más la propia COCEDER que tiene la sede en Valladolid. Os voy a hablar sobre todo, aunque no solo, desde nuestro valle, el Valle de Benasque, un valle del Pirineo aragonés, y desde la entidad en la que yo participo como voluntario, que es Guayente. Guayente es una entidad comunitaria por sí misma. Es un centro de desarrollo rural integrado en COCEDER, pero se crea en los años 80 en el Valle de Benasque para dar respuesta a un reto comunitario que era la creación de un centro de formación profesional, porque a los 14 años nos teníamos que ir del valle a estudiar fuera y fue la comunidad quien se organizó para hacerlo. En los años 90 afronta otro reto y ese reto lo llevo yo a Guayente y lo llevo pues por la persona que veis aquí, que es mi hermano Sergio, persona con discapacidad intelectual, con diversidad funcional y que, bueno, de alguna forma, tanto Sergio como el resto de las familias, pues teníamos el reto de que no había un servicio que atendiera a estas personas y trabajando mucho y yo creo que bien, pues bueno, creamos un centro, ¿no? Un centro que se llama el Centro El Remos. Y este Centro El Remos, bueno, años 90 se crea centro ocupacional, centro especial de empleo, residencia, en fin, y un orgullo tremendo, ¿no? De que un entorno rural como el nuestro, es un valle de unos 4.000 habitantes, tener un servicio así, ¿no? Pues felices de la vida, ¿no? Pero algo no funcionaba, algo ahí había que no terminaba de cuadrar y me ha gustado mucho eso que habéis contado antes, ¿no? Bueno, que la ha contado Estela al principio, ¿no? Decía, claro, es que sacamos a las personas de sus entornos y los llevamos a centros, ¿no? Y fijaos que nosotros somos un centro que empezamos con 7 personas y que ahora mismo atendemos a 17. Es decir, que más pequeño no puede ser, pero no dejaba de ser un centro, ¿no? Entonces estábamos ahí dándole vueltas a ver qué pasaba ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ya esta foto es del 25 aniversario del año
sí, en el año 2019 es cuando cumplimos esos años y no, algo, ahí había algo que hervía que no. Y entonces empezamos a darle vueltas, ¿no? Y empezamos a descubrir lo que era la atención integral centrada en la persona y todos estos planteamientos que estamos hoy compartiendo. Y bueno, gracias a esas reflexiones, pues a través de ya no solo nuestras en nuestra entidad, sino de Coceder, pues estuvimos un poco en condiciones de hacer una buena formulación de un buen proyecto dentro de la propuesta de la convocatoria del ministerio, ¿vale? Y entonces hicimos el proyecto Biocuidados. Y os vengo a traer aquí un poquito, pues, algunos aprendizajes, ¿no? Nos dimos cuenta de que atención integral centrada en la persona no podía disociarse de comunidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú trabajas toda la estrategia de la persona, te das cuenta que la persona lo que quiere es estar en la comunidad en su mayor parte, ¿eh? Hay de todo. Pero en su mayor porcentaje, lo que desean las personas es seguir formando parte de la comunidad, no segregarla, sino estar ahí. Con lo cual, la atención e integración de la persona tiene que ser comunitaria, sí o sí, y sobre todo en el medio rural, ¿no? Entonces, esto fue, bueno, en el momento en que empezamos a descubrir estas herramientas de atención e integración de la persona, te lleva a la comunidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por otro lado, eso requiere activación comunitaria. Llamémosla como queramos, ¿no? Pero tenemos que tener esta activación comunitaria. Fue muy curioso porque al principio lo que creamos en la red de COCED era, vamos a hacer un inventario de recursos comunitarios para el apoyo a personas. No era el camino más recto para llegar, porque no se trata de pescar con red en la comunidad, se trata de pescar con caña. Es decir, en el momento en que cada persona requiere de un recurso, tienes que tener esa actividad, esa comunidad lo suficientemente conocida y activada para llamar a esa puerta y que se abra. Y ahí te das cuenta de que esto, y esto lo podíamos hacer también porque todo el proceso de trabajo de los proyectos piloto fue muy bonito, porque lo hicimos en comparación pues con otras entidades, ¿no? Y co-creando y con comunidades de aprendizaje y demás y tal. Por aquí anda también Elia, haciendo un poco todo eso y nos dimos cuenta de que para que una entidad como las nuestras pudiera hacer activación comunitaria tenía que ser y pertenecer a la comunidad. No puede ser que llegue a un territorio una entidad y se ponga a dinamizar la comunidad, porque ese concepto de autoridad, de respeto, de confianza que hablabais antes, no lo tiene. ¿Vale? Es decir, tanto la entidad como el equipo profesional tiene que formar parte. Y esto es uno de los descubrimientos que nos dimos cuenta que teníamos en los centros de desarrollo rural, que no lo sabíamos, pero que fue fundamental para que el proyecto tuviera éxito. Cada vez que llamas a una puerta, esa puerta se abre. ¿Por qué? Porque esa comunidad la tienes trabajada y activada. ¿Qué más aprendimos? Pues que los equipos profesionales que teníamos, es decir, hicimos una transformación, ¿no? De centro a servicio. Pero dentro de esa transformación de centro a servicio te das cuenta de que necesitas unas competencias profesionales que antes no las considerabas y que ahora sí, y que tiene que ver con toda la gestión comunitaria. ¿Vale? Es decir, todo ese trabajo de conocer, es decir, cuando una persona te reclama un apoyo y automáticamente te viene a la cabeza cuál es ese apoyo en tu comunidad, ahí, eso no es ciencia infusa, eso lleva un proceso de trabajo, de conocimiento, de participación, de activación, de reconocimiento y de identificación de ese recurso. Y que cuando además vas a ese recurso y lo activas, se activa, ¿no? Y que además luego lo cuidas. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de activarlo, se trata de mantenerlo y sostenerlo, ¿vale? Y un poco todo eso es una nueva capacidad, es una nueva profesión, es una nueva habilidad. Y todo eso además se tiene que incorporar no solamente ese cambio de mirada de los equipos de lo institucional a lo personalizado, sino a lo comunitario, ¿no? Entonces, claro, te revuelve todo, ¿no? Es un replanteamiento un poco de todo el equipo profesional, ¿no? Otro aprendizaje, las soluciones habitacionales. Es decir, al final, bueno, casi necesitas una tipología de vivienda para cada persona, ¿no? Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque algunas permanecen en la suya, otras hay que buscarlos. Unas personas prefieren vivir con compañeros o compañeras, otras prefieren vivir con personas jóvenes, otras, yo qué sé, ¿no? También hay personas que quieren, que aprecian el concepto residencial, también existen, ¿eh? Pocas, pero hay, ¿no? Entonces, bueno, te requiere un poco tener esa diversidad de diferentes tipologías habitacionales, ¿no? Bueno, un pequeño vídeo.
El proyecto Viviendas Solidarias de Benasque cumple 17 años. Ofrecen alojamiento gratuito a jóvenes en una zona donde no es fácil encontrar un alquiler asequible. Un piso que comparten con una persona con diversidad funcional que consigue mayor autonomía. Hace 3 años que Sergio dejó la casa de sus padres y vino a esta vivienda solidaria en el centro de Benasque. Pues ahora estoy viviendo súper bien. Aquí comparte piso con 2 voluntarios. Nico es uno de ellos. Se reparten las tareas. ¿Vienes tú o yo o alguien nos toque? Pero sobre todo se hacen compañía. ¿Qué sales mañana? ¿Mañana? Sí. Tengo que ir a la autoescuela a apuntarme. A sus 21 años, Nico ha dejado Zaragoza para vivir en el Pirineo y ser voluntario de este proyecto le ha facilitado instalarse aquí. Me pareció una muy buena oportunidad para vivir en el valle, aprovechar a trabajar y vivir con amigos. Porque esta iniciativa beneficia a los voluntarios que no pagan alquiler ni comida, pero también a las personas con discapacidad. Vivir con personas jóvenes, que pueda aprender actividades de la vida diaria y que se pueda trabajar los planes de vida de esa persona, que por ejemplo Sergio, su objetivo era vivir solo. Un objetivo que ha cumplido con creces, porque además de compartir piso con 2 compañeros, trabaja en la estación de esquí de Cerler, juega al fútbol y hace spinning, pero sobre todo nos dice, le encanta dar largos paseos por Benasque. El proyecto... Bueno, pues ese aprendizaje, bueno, veis un poco, un poco todo el concepto, ¿no? Es decir, comunidad activada, apoyo, viviendas que además solamente nos quieren alquilar a nosotros. Es decir, cuando hablamos de lo social, ¿no? Que hay un sesgo que no nos quieren activar, en este caso es lo contrario. Es decir, esa vivienda concretamente nos la alquilan a nosotros, pero es una familia que no la quería alquilar así abiertamente, ¿no? Es decir, y luego, pues, ¿cómo es ese beneficio mutuo, ¿no? En este caso, Nico, ¿no? Que tiene la oportunidad de en una zona tensionada relativamente en vivienda, tener vivienda y poder compartir en un proyecto como estos, ¿no? Entonces, bueno, y nos lleva un poco a otra pista, ¿no? Y la pista son las ocupaciones con significado. Cuando nuestros personal del centro ocupacional hicimos sus planes de vida y les preguntamos que dónde querían trabajar, ninguna quería trabajar en el centro ocupacional, que para ellos era su trabajo, que llevaban 25 años ahí haciendo lo mejor que podíamos, pero no era lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, ¿qué pasa? Que empiezan a soñar y nos empiezan a proyectar espacios de ocupación en entornos laborales normalizados. ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que quería ir a la estación de esquí de Cerler, como se dice ahí, pero Alberto quería ir a la gasolinera, Pilar quería ir a una tienda, todos querían ir a otro lugar, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a esas empresas, tocamos la puerta y nos las abren. Y entonces nos las abren no en concepto de enclave laboral, sino en concepto de enclave ocupacional, porque son actividades con significado para ellos, ¿no? Y entonces aquí cae un mito, ese mito de la normalización a las personas con diversidad les llega cuando las normalizamos en el empleo, ¿o no? Porque las personas que no tienen una capacidad productiva, ¿por qué las vamos a pasar por el filtro de la productividad para permitirles hacer eso? Claro, es otro hallazgo espectacular, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que todas las empresas nos abren las puertas sin plantearse ni normativas, ni cosas de seguridad, ni todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos comunidad. Y solamente en 2 casos no se nos abrió la puerta porque la decisión no estaba en nuestras empresas de nuestro valle, de nuestra comunidad, estaba en los departamentos de recursos humanos superiores, que uno estaba en Huesca y otro en Barcelona. ¿Vale? Entonces ahí es donde la comunidad en un momento determinado es capaz de superar hasta ese tipo de barreras, ¿no? Y no se cuestionaba nada más, ¿no? Entonces, bueno, creamos las ocupaciones con significado, ¿no? Pues Pilar, que está aquí en la tienda con Cheche, a ver si puedo poner este vídeo. Ahí va, sí. Somos yo y otro compañero en un piso, vivimos solos, somos más independientes y eso, y también podemos y compartimos muchas cosas que antes no las compartíamos. Estoy tomando poco a poco las decisiones, que antes no sabía tomar decisiones y que ahora las voy tomando. A ver, estas son mis compañeras de trabajo, Carla y Kerruche, donde estoy trabajando. Esto es una entrevista que me están haciendo para lo del trabajo de biocuidados.
para saber todos un poco lo que estamos haciendo, el resto de mis compañeros. Y ahora vemos un poco la reacción de Cheche, ¿no? Yo Ay, y otro perdón, compañero en un piso. perdón, que no he pasado. Voy. Que me ha animado porque me parece una idea súper buena para ellos, para nosotros y para todo el mundo. Pilar, pues es que Pilar yo creo que está en su salsa totalmente, ¿no? Cuando está aquí, está vendiendo, viene la gente, habla con la gente, conoce a todo el mundo. Y bueno, y a nivel de proyecto, creo que es súper necesario estas cosas para que ellos al final estén como estamos todos. Vale, pues un poco la visión tanto desde la parte de Pilar, ¿no? Como desde la parte de Cheche, ¿no? Pero bueno, esto lo repetimos. Isabel, que está aquí con esta otra persona que está en una cafetería, o Manu, que está trabajando en el Ayuntamiento de Benasque en el Punto Limpio, o Martina y Esther, que están en la arboristería de Martina, ¿vale? Es decir, todas esas puertas se han activado, ¿no? O Alberto, que está en la gasolinera de Benasque. Y bueno, también aquí un poco, luego lo pongo, ¿vale? Pero ese cartelito que hay ahí en el fondo, a la derecha, porque Alberto además hace pirograbado, ¿no? Y el primer día que se fue a la gasolinera se llevó ese cartel, ¿vale? Y es, nunca es tarde para lo que podrías haber sido. Toma. Toma lección, ¿vale? Y un poco la cara y la expresión de Alberto es un poco lo que merece la pena del proyecto, ¿no? Es decir, es que al final te das cuenta de que cuando estas personas, que ya eran felices, ¿eh? Porque éramos una familia, un centro ocupacional, tal, ¿no? Pero, jolín, cuando das un pasito más, ¿no? Un poco cómo te lo devuelven, ¿no? Algunas reflexiones a nivel metodológica, ¿no? De cómo podríamos articular esto, pues para que no fuera solamente un proyecto de experimentación y innovación, sino consolidarlo, ¿no? Entonces, esos dos grandes pilares de centrado en la persona y activación comunitaria o centrado en la comunidad, los nombres yo creo que todavía tenemos tiempo, ¿no? De pulirlos, ¿no? No se trata tanto de definir las palabras exactas, sino los conceptos, ¿no? Y cómo en un momento determinado es importante que estas entidades con las que hagamos esto pertenezcan a la comunidad, si no, no es posible hacerlo, ¿no? Como trabajando con herramientas de integrar, centrada en la persona, pero a la vez con activación comunitaria. Como esto es muy importante en el medio rural, creo que para el urbano también debería ser. Pero cuando transfieres el modelo institucionalizado al no institucionalizado, esa segmentación en el medio rural, la segmentación nos ha hecho polvo, porque ya es difícil sostener un servicio atendiendo, es decir, un servicio para mayores, un servicio para personas con discapacidad intelectual, un servicio para, un servicio para, tiene sentido en el entorno urbano especializarlo, pero en entornos rurales solo nos da para uno. No podemos tener uno para... Y gracias. Entonces, en el momento en que trabajamos de forma individualizada, es cuando un mismo servicio atiende a todas las personas. No tenemos por qué segmentarlo, ¿vale? Y entonces, yo creo que ese es un concepto muy importante. Entonces, dentro de esta nueva ley que nos hablaba antes Maite, y ojalá se pueda desarrollar y ese concepto de concierto social, ¿no? Donde podamos concertar nuestras entidades con un abanico de posibilidades y que podamos cambiar casi cada día, que un día una persona pueda estar en esta vivienda o en la otra o en la de más allá o en este recurso. Eso es muy importante, esa flexibilidad dentro de un abanico de oportunidades que tiene que tener esa normativa, ¿no? Para poderlo llevar bien, ¿vale? Todas estas experiencias las tenemos recogidas, sobre todo las de activación comunitaria, en nuestra página web, en la de Coceder, ¿vale? Está este librito que hicimos de activación y desarrollo comunitario en medio rural, que podéis entrar y lo podéis descargar, y todo esto lo tenéis ahí como mucho más detallado y mucho mejor contado. Tenía un par de vídeos, pero voy justo de tiempo, de otros CDRs, ¿vale? Concretamente este era de Codos, como creo que os puedo compartir la presentación, os la envío. Codos, otro CDR que es un pueblo cuidador completamente, y aquí habla de la experiencia de Óscar. Otros compañeros que han hecho una experiencia en Albocácer, en Castellón, que poco más y menos que una comunidad es capaz de integrar a una persona que sale de prisión, ¿vale? Es decir, del entorno más institucionalizado que existe.
¿vale? Y cómo la comunidad le acoge. También este vídeo lo cuenta, pero no lo voy a poner porque sé que voy un poquito justo de tiempo. Esta reflexión de todas estas caras de todas las personas que han salido en los vídeos y en las fotos, que es que dije, joder, las voy a poner todas juntas porque es que dices, ¿cómo no vamos a seguir por este camino? ¿No? Es que da felicidad a los equipos profesionales, da felicidad a las personas apoyadas, da felicidad a las personas que apoyan. Es que, no sé, yo creo que es para eso, ¿no? La frase de Alberto y nada, pasamos ya al debate y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias y bueno, si nos mandáis las presentaciones y los links a los vídeos, lo vamos a compartir todo también en la página donde vamos a compartir el vídeo del evento. Y bueno, enhorabuena por las 3 presentaciones, vaya proyectos y vaya trabajo y cómo lo habéis también llevado y presentado de forma tan viva y tan real. Y ahora, Laura, creo que tú te encargas de la discusión. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos, tanto a los ponentes. Me han encantado los proyectos y eso que yo los conocía en la preparación, ¿no? Pero escucharos ha sido fantástico. Y muchas gracias a todos los que estáis conectados porque, bueno, hemos llegado a ser 110 personas, lo cual nos da una idea de que realmente este tema interesa, ¿no? Bueno, seguiremos haciendo más webinars y más cosas dentro del grupo para, bueno, pues para poder ofrecer más experiencias y más innovaciones. Tengo aquí recogidas algunas preguntas que se han ido haciendo en el chat. Algunas os habéis ido contestando, pero bueno, os transmito algunas de las que todavía no tienen respuesta. En primer lugar, Marta Pascual hacía un poco la pregunta de si ahora mismo el gestor de cuidados, el gestor de casos. Sí que es verdad que, bueno, pues lo que habéis comentado que vos lo podéis considerar como sinónimo o no, ¿no? Como diferentes figuras. No sé si queréis comentar algo sobre este tema del gestor de casos o de cuidados, si realmente lo veis como 2 figuras diferentes o serían Claro, sinónimos no, de la no sé, misma persona. hago un comentario porque yo hice esa distinción que sí que hacemos porque gestor de caso tiene que ver también con las personas y planes personalizados, etcétera, y también con la propia coordinación con los servicios. Pero el gestor, como lo entendemos, no quiere decir que sea un concepto claro, pero el gestor de cuidados tiene que ver básicamente con cuidar el ecosistema. Entonces las competencias son distintas, las tareas son diferentes y crear el ecosistema es cuidar la comunidad en realidad, que no es lo mismo que cuidar en comunidad, ¿no? Entonces sí que las competencias, las tareas son muy diferentes entre uno y otro, pero es así como lo entendemos, no quiere decir que sea un estándar consensuado, ¿no? Ujú. También preguntaba Isabel García para el proyecto de la regadera, para Esther, ¿qué perfiles profesionales trabajan en la regadera y cuáles son las fuentes de financiación? Ahora mismo el perfil profesional tiene que ver con ese conector comunitario, con ese activador de la comunidad, como sería más parecido al gestor de cuidados que decía Javier, ¿no? Es el perfil que estamos trabajando, o sea, esto va por fases. Primero necesitamos que la comunidad crezca en ese sentido, en esa conciencia, y de momento es simplemente esa activación con la comunidad, ¿no? O sea que el perfil profesional no está vinculando tanto a los proyectos concretos, que eso llegará, pero no es el momento lo que estamos haciendo ahora esto, ¿no? Y la financiación, pues de momento o sea, nosotros teníamos una necesidad de innovar, de seguir adelante. Entonces, yo estoy pagada por la Fundación de Inclusión y Apoyo para esos conceptos de innovación, pero hemos tenido que pagar de manera privada lo que es el espacio, ¿no? Porque entonces eso lo que hemos hecho es que en vez de estudiar en una universidad, que ahora mismo no encontrábamos como la posibilidad de seguir estudiando esto, lo que hemos hecho es poner ese dinero en un alquiler. Y entonces lo que estamos haciendo es investigar de una manera privada. Pero es verdad que esto se nos acaba este año, pero no podemos soltar este trabajo porque justo acabamos de empezar, acabamos de descubrir lo que hay aquí, la gente nos demanda, entonces ahora estaremos buscando las vías de financiar esto que no las tenemos, ¿vale? Ujú. Os Sí, traslado también otra, perdón, sí, perdona Laura, yo quería apuntar una cosa, es sí. que al final estos proyectos de innovación nos enfrentamos a dos retos cuando finalizan.
Un reto es el de la financiación y otro reto es el del encaje en el marco normativo. ¿Vale? Es decir, cuando en un momento determinado de- desconstruyes, ¿no? Rompes un centro institucionalizado, ¿no? Te vas a un modelo de servicio con unas personas en las que has trabajado con ellas esos 3 años, no las puedes volver ahí, no, porque al haga el proyecto no puedes volver al marco anterior, ¿no? Entonces, claro, esas adaptaciones de marco normativo, porque al final, bueno, no dejar de estar fuera de marco normativo cuando haces la innovación. Lo que pasa es que tienes como una excusa, ¿no? Entonces, claro, termina el proyecto de innovación y ya se te acaba la excusa, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y ahora con qué excusa continúo, ¿no? Entonces, una es esa, ¿no? Es el marco normativo y otro es el de la financiación. Entonces, aquí yo creo que Adelina nos podría contar más cosas, pero en la cultura británica, ¿no? El concepto de sandbox creo que lo deberíamos de trabajar más y mejor y adoptarlo en nuestros procesos de innovación que nos permitiría seguramente acelerar estos retos que nos encontramos una vez acabado. Pues os comento que tenemos un webinar sobre innovación con Juliette Mali, que es una de las expertas en innovación en Inglaterra, el 24 de noviembre. Voy a poner el link también en la caja. Perdona, Laura, que me he saltado, pero No, tranquila. Nada, solo comentar que en la modificación de la ley, no sé si Maite quiere decir algo más sobre el tema, pero también, bueno, pues habían introducido la posibilidad de esos sandbox regulatorios, ¿no? Para que estas innovaciones puedan perdurar en el tiempo y, como tú decías, Aurelio, no se queden cuando termina el proyecto y las personas tengan que volver a la situación anterior. No sé si a nivel de financiación eh, ¿os quieres comentar algo sobre cómo financiar? Vosotros tuvisteis la financiación del ministerio para estos proyectos y no sé cómo os planteáis el futuro, si quieres comentar algo sobre este tema. Sí, bueno, en nuestro caso, cuando teníamos bueno, seguimos teniendo por normativa, ¿no? El modelo institucionalizado, al ser un proyecto rural y de pequeña escala, nos hemos tenido que enfrentar permanentemente al reto de la financiación, incluso en un marco institucionalizado, porque el concierto de plazas no nos ha dado nunca para financiarlos. Estábamos como en un 45% de nuestras necesidades, ¿vale? Con el marco. Y ahora mismo, pues en lugar del 45 hemos bajado al 40. Y ese otro 55 o ese 60% nos lo tenemos que picando a piedra todos los años, es decir, buscando proyectos, subvenciones, convocatorias públicas, privadas, de obras sociales, de caixas y similares, ¿no? Y ver cajas y tal, ¿no? Entonces, de alguna forma no nos ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, tenemos que seguir un poco aquí peleando para sacar esto adelante y así lo vamos a hacer, pero es cierto que cuando tienes estos hallazgos, estos aprendizajes, y en nuestro caso, pero nos pasa el resto de CDRs de Coceder, bueno, tener como un espacio de innovación o de compartir o de escalado de esas innovaciones que ayuden a avanzar y a consolidar los aprendizajes, porque claro, estamos experimentando e innovando con personas. Entonces, yo creo que eso requiere tener una sensibilidad para poder consolidar estas experiencias. Solo dejar, Muchas gracias. te hago un Sí, perdón. comentario a eso. Sí, En el caso de Javier. los ecosistemas, que ese es un tema también. A ver, la financiación es el tema, ¿eh? Es el elefante en la sala. Sí que hay un hub de escalado en el que sistematizamos las experiencias y entonces hacemos aprendizaje entre municipios. Pero bueno, Shanti, por ahí quieres profundizar con ello, pero sí que hay una estrategia de cómo se estabiliza un ecosistema desde el punto de vista de la financiación, que ese es un tema clave y tiene que ver con el coste-beneficio, si realmente la innovación impacta, si el diseño de la innovación desde el momento está efectivamente pensándose a largo plazo o es una innovación que tienes ahí. Entonces el tema de cómo pensar los procesos innovadores también importa desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Y eso es un webinar aparte. Pero sí que en el caso de los ecosistemas sí que se piensa desde el principio cómo se van a financiar esos procesos. Bueno, estamos en el tiempo, pero os traslado otra pregunta más rápidamente, si os parece. Es para Santi y Javier. Nos pregunta Isabel Pardo, ¿cuál es el rango de tamaño de población de los municipios que participan? Es bastante variado, porque en la estrategia de impulso de los ecosistemas está
el municipio más grande de Guipúzcoa, la capital de Guipúzcoa, estaría Donosti, en una dimensión. Y yo creo que hay ayuntamientos hasta, yo creo que puede ser Soraluce, de los más pequeños, pues, podría ser 2.000 habitantes o así, ¿vale? Entonces sí que, como ha dicho Javier, la territorialidad, aunque seamos un territorio pequeño, hay gran diversidad entre los municipios. La mayoría son pequeños y medianos, pero está el ayuntamiento más grande del territorio como Donosti participando en los ecosistemas. Muchas gracias. Tenemos dos manos levantadas. Maite. Espera, estás con el micrófono cerrado. Con lo que comentabas, Aurelio, que efectivamente la reforma de la ley lo que hace además es abrir la puerta a cualquier tipo de iniciativas de vivienda, fundamentalmente. Ha sido un tema muy controvertido, muy polémico, bueno, pues que despierta desconfianza fundamentalmente en los agentes sociales, pero no en las personas. En otras personas, quiero decir. Los agentes sociales también son personas, pero a veces pues no hay una coincidencia en intereses, ¿no? Pero sí abre además con el objeto precisamente de que sean, casi diría que cualquier iniciativa de vivienda, porque como bien sabéis, pues podríamos hablar prácticamente de cientos de iniciativas en este momento en el mundo, ¿no? En relación a este tema, y que eso sea posible. Es decir, que nadie se quede sin poder desarrollar una iniciativa de ese tipo. Siempre contando con cuidados. Quiero decir que no son solo iniciativas de convivencia, modelo pisos tutelados, denominación que voto por eliminar, porque lo de la tutela parece como que no funciona muy bien, ¿no? Pero bueno, que es ese planteamiento para personas que necesitan apoyos. Bueno, estamos ya casi en el tiempo. Vamos a dar una última palabra a Álvaro, que tenía la mano levantada. Cuando quieras, Álvaro. Sí, hablando de conciertos sociales, financiación, agentes sociales, son variables de una ecuación que me ponen los pelos como escarpia, porque a veces pienso que la financiación es un poco injusta. Es decir, quienes tenemos los derechos somos las personas con discapacidad, pero quien gestiona el dinero son las entidades. Entonces, sí, estamos hablando de, vale, un modelo de cuidados en comunidad, pues también creo que sería muy interesante que la ley empezara a que el cliente, el verdadero poseedor del derecho, fuera el cliente de la administración pública. Porque si no, podemos estar tirando la noria, utilizando eufemismos, pero cronificando la dependencia. Es una reflexión que quería hacer porque, sí, es súper emocionante ver cómo el mundo rural nos da lecciones de cómo se establecen redes de apoyo natural, pero, joder, con perdón de la expresión, en una gran ciudad y en una comunidad donde el liberalismo económico es tan atroz, yo ya prefiero que me llamen cliente y sentirme cliente por parte de la administración pública, que yo sea el que tenga que dar cuenta
de cómo gasto el dinero que me corresponde por una situación que la sociedad no ha sabido. Es de mérito de la sociedad que yo, por utilizar una silla de ruedas, necesite X apoyo. Gracias y enhorabuena por las iniciativas. Muchísimas gracias, Álvaro. Una reflexión muy pertinente y te agradecemos mucho que la hayas hecho. Tenemos que cerrar, no sé si Maite quieres comentar una última Sí, cosa. no simplemente en lo que estás planteando, Álvaro, la ley contemplaba, y digo contemplaba porque eso se ha caído en los debates, pues toda la apertura de una línea basada en lo que conocemos todos como presupuestos personales, apoyos autodirigidos y todo este tipo de iniciativas que dan un papel mucho más protagonista a las personas que son las que van a utilizar los servicios. Eso se ha caído, pero estamos en un proceso precisamente en el Congreso en el Congreso de los Diputados de introducción otra vez, ¿no? Y alegaciones y demás. Así que por nuestra parte, y en este caso hablo como técnico en el asunto, pues estaríamos encantados de que eso vuelva a aparecer. Así que coméntenselo a sus grupos políticos si tienen alguno para ver qué les parece, para poder volverlo a introducir, ¿no? Porque eso cayó, pues por eso, por los agentes sociales fundamentalmente, pero yo creo que se puede recuperar todo lo que son sistemas, llamémoslos de autogestión, que son cada día más importantes y cada día se acercan más a los deseos y a las preferencias de las personas. También es cierto que digamos que ofrecer una seguridad de financiación pública también es esencial. Los presupuestos personales la tienen, pero luego hay otros recursos que también deben de estar y también la deben de tener. Pero bueno, eso hacemos, Adelina, otra webinar. Sí. Gracias. Bueno, te cedo la palabra, Adelina, para que cierres el evento. Simplemente agradeceros a todos las aportaciones y el debate. Bueno, por mi parte, muy agradecida de estas 3 experiencias y las aportaciones de la discusión y también el presentarnos el marco, Maite. Vamos a seguir con mucho interés el desarrollo de qué pasa con la ley y estar atentos porque pronto vamos a anunciar el próximo webinar. Estamos encantados de recibir sugerencias y de conocer más modelos, más iniciativas y también más temas que os parezca interesantes a tratar. Muchísimas gracias por la participación. Compartiremos el vídeo, compartiremos también las presentaciones y vínculos y vídeos que se han presentado. Y gracias a todos, que tengáis un buen resto de vuestro día. Bien, Vale. Adiós. Agur, eskerrik asko. Agur.